Laurian Jiménez Faibi. Doctor en Ciencias Médicas, especialista en microbiología por la Universidad de Harvard, autora del libro Un daño irreparable, la gestión de la pandemia en México. Mantenernos informados en medio de la crisis sanitaria que estamos viviendo es fundamental para nuestra salud y bienestar. Hoy aquí con Jessy Cervantes, en Exa nos acompaña la doctora Laurian Jiménez Faibi, quien nos trae una actualización y resolverá nuestras dudas acerca de lo que sucede en nuestro país y el mundo en esta pandemia. Me da mucho gusto verla, me da mucho gusto tenerla de nuevo en este programa, verla con una sonrisa además. Un placer saludarla en esta mañana de jueves a la doctora Laurian Jiménez Faibi. Doctora, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Jessy. Aquí con mucho gusto de estar otra vez en el programa, poder saludar a todos tus escuchas. Doctora, pues pareciera que hubiera habido magia en tus palabras, pero era una triste realidad que tú veías venir, este tsunami, porque así lo dijiste hace meses en este espacio, al inicio casi de, por ahí que sería abril, una cosa de esas, estabas prediciendo, estabas con los argumentos necesarios para decirnos, viene un tsunami como tercera ola, y vaya que nos pegó fuerte. Han sido los días con más contagios, rebasamos el número de muertes por demás, y viene un regreso a clases. ¿Cómo pinta el panorama? Bueno, el panorama en este momento no está pintando nada bien y esto es muy, muy lamentable. Esto, quiero decir algo, es decir, que antes yo supe que iba a venir una tercera ola, pero no es que uno sea clarividente o que de alguna manera uno pueda predecir el futuro. Esto mucha gente, muchos estudiosos de lo que está pasando lo vieron venir, igual que yo, ¿no? Y la razón era muy obvia. Mientras la estrategia epidemiológica en nuestro país para controlar la pandemia no cambie, esto va a seguir siendo así. Ahorita, pues la pandemia sigue avanzando, estamos en el peor repunte que hemos tenido hasta ahora. Parece ser que tal vez estamos ya o ya llegamos a lo que podría ser un primer punto alto de este repunte, pero muchos estados de la República siguen a la alza y las defunciones apenas comienzan a aumentar y como vemos ya llevamos 2 días por arriba de 900 muertes en un día, y aunado a esto ahora en el peor momento, porque llegar al pico no significa nada más que hemos llegado tal vez al peor momento de contagios. Las muertes vienen después, es como la cola del repunte. Esas todavía no, mientras que ya hay muchas defunciones, y hay que decir, Jessy, ¿cuántas? Porque este repunte lleva 3 meses, empezó alrededor del 25 de mayo, y al día de ayer en estos 3 meses se sumaron 31,566 muertes. Entonces, no hay que subestimar lo que ha pasado en este repunte, que ha sido realmente muy grave. Si alguien recuerda, el subsecretario alguna vez dijo que el peor escenario posible era que tuviéramos 60,000 muertes en toda la pandemia. Solo en estos 3 meses ya sumamos más de la mitad de su escenario, posiblemente catastrófico. Es muy, muy grave, ¿no? Pero ahora, con el regreso a clases, lo que esto nos está pintando es un aumento en la movilidad, y mientras que los modelos matemáticos dicen que quizás sí ya llegamos al punto alto y que esto podría empezar a descender en los próximos días y semanas, realmente ahorita, justamente en unos días, aumentar en ese grado la movilidad general del país podría llevarnos a que este repunte, en lugar de disminuir, vuelva a tomar velocidad y siga aumentando. Doctora, hay muchas preguntas que tiene el público que nos ha mandado y que nos gustaría que respondieras. Así que voy a empezar a hacerlas de ya para que la gente se sienta pues tomada en cuenta como lo hacemos, y además que sigan mandando sus preguntas. Dice Daniela: hola doctora, buenos días. Leí en un medio que considero confiable que será necesario que las personas que tienen la vacuna de Johnson & Johnson tendrán que tomar una segunda dosis. ¿Qué tan cierto es esto? Son preguntas del público. ¿Qué tan cierto es esto? Sí, claro. A ver, hay mucha incertidumbre en este sentido. Ahorita la única vacuna que ya tiene formalmente está requiriendo, sugiriendo o que ya dio pues el aviso de que se necesita una tercera dosis es Pfizer. Después de 8 meses, ahorita lo que Pfizer ha dicho y ya se está haciendo activamente en Estados Unidos, en algunos países europeos, en Israel, en muchas partes del mundo se está haciendo esto, es
a las poblaciones de adultos mayores o personas vulnerables después del esquema inicial de Pfizer con 2 dosis, administrar un refuerzo, una tercera dosis. Entonces, eso. Ahora, todas las vacunas se están ahorita estudiando porque hay mucha preocupación de que la inmunidad adquirida a través de las vacunas empieza a declinar después de cierto tiempo. Entonces, ahorita, una que sí ya lo dijo con claridad fue CanSino, la farmacéutica de CanSino, y esto es información que se ha querido tergiversar con tal de evadir la realidad que tenemos, que es que la gente que ha tenido la vacuna de CanSino requiere tener un refuerzo después de 6 meses, ¿no? Pero esta información de CanSino se tiene desde hace muchos meses, apenas hace poco se hizo como más público, pero aquí en México se sigue negando la posibilidad de darle ese refuerzo a los maestros que fueron los principales vacunados con CanSino. Johnson & Johnson se está averiguando lo mismo de dar refuerzos de Moderna, de AstraZeneca y de otras vacunas. Por lo pronto, la que le da la indicación de tener un refuerzo es Pfizer para las poblaciones de mayor edad y las poblaciones más susceptibles por lo pronto, después de 8 meses del esquema inicial. Hay preguntas bien interesantes. Mira, por ejemplo, esta de Erika dice, ¿qué tan seguro es vacunar a mi hija de 5 años? ¿Y cuál sería la mejor opción para una niña? No, ahorita no se pueden vacunar niños de 5 años. A ver, ahorita solamente tenemos la autorización para vacunar a la población, es decir, de 18 años y más, pueden recibir cualquier vacuna, cualquiera de las que están ahí pueden ser recibidas por personas de 18 años y más. En la población de 12 a 17 años, únicamente se puede vacunar con la vacuna de Pfizer en este momento. Parece que Moderna ya va a tener o ya tiene una autorización parcial para hacerlo en este mismo rango de edad. Entonces serían Pfizer o Moderna en el rango de 12 a 17, pero hoy no hay todavía autorización para vacunar a las poblaciones menores de 12 años. Aparentemente ya se está iniciando la autorización para vacunar. El siguiente grupo de edad va a ser entre 5 y 16 años, entre 5 y 11 años, que es el siguiente rango de edad. Tal vez para noviembre o diciembre de este año esperemos que salga esa autorización para que la vacuna de Pfizer se pueda utilizar en ese rango de menor edad. Hoy no se puede. Ahorita esos pequeñitos menores de 11 años para abajo no pueden ahorita todavía recibir la vacuna de COVID-19. Brenda dice, ¿por qué se originó la variante? Sí, la variante se originó, los virus hacen esto de forma natural, mutan en la medida de que un virus se transmite de una persona a otra, de una persona a otra. Entre más replicaciones tiene un virus, más defectos tiene en su proceso de replicación, es decir, que incorpora más errores o defectos. Esto se traduce en mutaciones. Algunas mutaciones que no tienen ninguna importancia o que hacen que el virus pierda funcionalidad y otras mutaciones que le dan propiedades que lo pueden hacer más complicado. Ahora, el virus SARS-CoV-2 ha entrado en una secuencia de mutaciones que ahora ya no son mutaciones solo aleatorias, sino que ha ido como evolucionando, vamos a decir. La primera variante que se detectó como de preocupación fue la que se identificó en Sudáfrica, que ahora se conoce como variante beta. Y esta era una variante de mucha preocupación porque tenía características muy importantes de evasión de la inmunidad. Pero afortunadamente beta no tenía la capacidad de transmisibilidad de otras variantes como lo es delta actualmente. La variante delta, que es la que ahorita se propaga más, es una variante altamente contagiosa que ha adquirido la capacidad de transmitirse con mucha más facilidad que las versiones, que otras versiones pues del virus, otras variantes del virus, pero afortunadamente sus capacidades de evasión de inmunidad, mientras que sí las tiene, son menores a la variante esta que mencionó de beta. Entonces, las mutaciones se dan porque hemos dejado al virus transmitirse, es decir, hemos dejado que el virus tenga así abiertamente miles de millones de seres humanos en donde seguirse replicando. Han habido muy pocos países que han aspirado a este concepto del contagio cero, es decir, de detener la transmisión del virus, de detener los contagios. Países que han hecho eso, como Taiwán, como China,
como Nueva Zelanda, como Australia, como Vietnam, como muchos países del sureste asiático, Singapur, Tailandia, etcétera. Estos países, perdón, iba a estornudar, mil disculpas. No. Estos han contribuido a que no se generen variantes porque han tratado de detener la transmisión del virus. En nuestro caso, como los países europeos, en Estados Unidos, en todo el continente americano, tal vez con la única excepción de Canadá, hemos dejado que el virus se siga transmitiendo y hemos sido nosotros mismos quienes hemos provocado la generación de estas mutaciones, de estas variantes. Están llegando más preguntas en el WhatsApp y también en redes sociales. Dice, ¿llevar o no los hijos a la escuela? Pues mire, qué pregunta, ¿eh? ¿Llevar o no a los hijos a la escuela? En este momento no, ahorita no. Depende también del estado en donde usted esté viviendo, ¿no? Vamos a decir, si estamos hablando del estado tal vez de Chihuahua, de Aguascalientes, de Baja California, entonces le diría, sí, ahí yo diría, sí puede llevarlos a la escuela, siempre y cuando las condiciones en la escuela de su hijo sean las adecuadas para mantener bajos los contagios y vigilar los contagios, la transmisión dentro de la escuela. Aquí el problema que está pasando es que se ha hecho como una indicación generalizada, que en cualquier parte del país ya se tiene que regresar a la escuela dentro de 3 días, ¿no? O 4 días, o qué sé yo. Y esto, pues, es lo más absurdo que se ha escuchado. En este momento, estados como Campeche, como Colima, como Quintana Roo, como Yucatán, como Tabasco, están en un estado realmente catastrófico de contagios, es decir, y decir en esos estados que se puede regresar, Nayarit, Nayarit disminuyendo y aumentando, disminuyendo contagios y aumentando muchísimo sus defunciones, es decir, depende de en dónde estén, y depende de varias cosas. Uno, de en qué parte de la República estén. Ahorita 24 estados de la República siguen en aumento de contagios. Regresar a la escuela depende de esto, que en su localidad los contagios comunitarios estén bien controlados. Punto número 1. 2, que en su escuela las condiciones sean adecuadas para volver. Las condiciones adecuadas no incluyen los controles de temperatura, los tapetes sanitizantes, el estar desinfectando todo. Eso no es parte de lo que se necesita tener para volver a la escuela. Para volver a la escuela con seguridad necesitamos garantizar que todo el alumnado, los maestros, los administrativos y demás personas en la escuela utilicen cubrebocas de buena calidad, bien colocados, ajustados al rostro durante todo el periodo que van a estar dentro de la escuela. Punto número 1. 2, que todos los espacios cerrados, todos los espacios edificados, pues tengan ventilación abundante. Necesitamos cubrebocas, ventilación, de preferencia vigilancia de la calidad del aire en los espacios cerrados. Esto se puede hacer a través de monitores de CO2 y aquellos espacios en donde la ventilación no sea adecuada, no sea suficiente o no se pueda por cualquier razón ventilar, necesitan además incluir purificadores de aire con filtros EPA o MERV 13 para disminuir el riesgo de contagio en los espacios cerrados. Entonces, esto más su escuela necesita tener una estrategia, un plan de vigilancia de los contagios dentro de la escuela. Y esto se tiene que hacer con tamizajes, ya sean completos, o sea, de toda la población escolar, o aleatorios, semanales, con pruebas de laboratorio para saber cómo están los contagios dentro de la escuela y poderlos controlar. Entonces, volver o no a la escuela es una pregunta muy difícil. Es decir, sí, todos debemos volver a la escuela, todos tenemos que volver a la escuela, necesitamos reabrir las escuelas, las universidades en nuestro país. Eso no está en duda, tenemos que hacerlo, pero no podemos hacerlo poniendo en riesgo la vida de estudiantes y maestros. Entonces, hay que volver, sí, pero hay que volver inteligentemente, con las medidas correctas, en el momento correcto. Entonces, en este momento, si usted vive en los estados que ya mencioné, como Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Morelos, la Ciudad de México, el Estado de México, esto no es momento de volver a la escuela, porque los contagios están en un punto demasiado alto. Y después hay que ver las condiciones dentro de los planteles. Esa es la respuesta. Pues muy bien. Dicen aquí, ¿qué puedo hacer si voy a mandar a mi hijo a la escuela? O sea, como siento que sí lo va a llevar,
pues hay que mandarlo, me imagino, protegido con cubrebocas y todo, ¿no? Sí, si usted no le queda opción y va a mandar a sus hijos a la escuela, entonces hágalo con la mayor seguridad posible. ¿Cómo garantiza la seguridad de su hijo? Acostumbre a su hijo a utilizar un cubrebocas de muy buena calidad, de preferencia cubrebocas KN95 o N95 o KF94, estos cubrebocas que se llaman de alta eficiencia. Si no tiene acceso a este tipo de cubrebocas, llévelo con un doble cubrebocas, que sea un cubrebocas quirúrgico primero y encima un cubrebocas de tela, ambos muy bien ajustados al rostro. Si quiere, la mejor manera de proteger a sus hijos hoy es acostumbrarlos a utilizar un cubrebocas durante largos periodos de tiempo. Entonces, llévelo con cubrebocas y dígale a su hijo que no se quite el cubrebocas todo el día y que si hay actividades en donde se lo va a quitar, como por ejemplo beber agua o comer, se lo tiene que quitar, que estas actividades no las haga en espacios cerrados. Si va a comer, que coma al aire libre, que en el patio, con distancia de los demás, y ahí se quite su cubrebocas y coma su lunch y se lo vuelva a poner y entonces siga sus actividades. Es mantener distancia de los demás, utilizar el cubrebocas y procurar los espacios abiertos y espacios interiores bien ventilados. Esta es la estrategia. El lavado de manos y esto del uso del gel antibacterial y demás está muy bien, hay que lavarse las manos, sin duda, hay que mándenlos con una botellita de gel para que se laven las manos frecuentemente, pero cuidado. El lavado de manos solo no nos protege en absoluto del contagio contra COVID-19. COVID-19 se respira, ¿sí? Y entonces lo que nos protege es la ventilación y los cubrebocas. El lavado de manos es accesorio a la protección contra la infección. Doctora, como siempre, muchísimas gracias. Muy útil siempre lo que nos dices, la comunicación que nos dices. Sigues permanentemente informándote, investigando, y a nosotros de verdad nos sirve mucho como espacio de radio abierto para todo el país. Agradezco muchísimo tu presencia acá y te deseo salud y que estés muy bien y esperamos volver a estar en contacto contigo dentro de 8 días. Claro que sí, muchas gracias, Jessy. Saludos a todos y cuídense mucho si van a regresar a la escuela y si no, también hay que cuidarse mucho, la pandemia sigue muy activa. Muy buenos días. Salud, doctora.